Bueno, estos últimos días estábamos en Apocalipsis capítulo 21, en los versículos 22 y 23. Vamos a repasarlos brevemente, brevemente. Y solamente los repasaremos brevemente y solamente en algunos aspectos concretos. Evidentemente, aspectos de cómo los leemos, Entendido. cómo ha venido a nosotros esas traducciones que tenemos. Cuando en el versículo 22 dice, no vi en ella santuario, tenemos que entender una cosa. Es normal que en la Nueva Jerusalén no haya santuario. Nosotros, los creyentes, tenemos un problema. El problema que tenemos es que cuando leemos, leemos demasiado literalmente. Demasiado literalmente. ¿Y qué ocurre? Que lo primero que vemos es una ciudad. Lo primero que vemos es todo de oro. Qué bonito, ¿verdad? Lo primero que vemos es cimientos, mira, el primero de jaspe, el segundo de ágata, tal, todo, ¿no? Y vemos unas cosas maravillosas. Y vemos allí una ciudad y claro, esperamos ver a ver qué casa es la mía, a ver, el señor, vamos, el señor deberá estar en el centro, ¿no? Porque claro, no, pues no. O sea, qué bonito el oro. Fijaos una cosa, si como creyentes, como hijos de Dios, nos hubiéramos preocupado durante miles de años, no estoy hablando de preocuparnos ahora a nosotros, yo hablo no como cada uno de nosotros, aunque tenga repercusión, sino como iglesia, ¿de acuerdo? Como iglesia, hablo como iglesia, el conjunto. Si nos hubiésemos preocupado qué significa el oro, no estaríamos mirando una cosa de oro, qué bonito, qué precioso, es una cosa preciosa, no diríamos esto, diríamos oro igual a santidad. Eso es lo que diríamos, ¿no? Oro es igual a santidad divina. Y lo entenderíamos así. Así que el problema muchas veces reside en que no sabemos lo que leemos. Por eso el eunuco le dijo a Felipe, cuando Felipe le dice, pero ¿sabes lo que lees? Claro, lo primero que también pensamos nosotros, mira, este era un eunuco, ese es tonto, ¿no? No, no, cuidado. Servidor de Candace, ¿un eunuco de una corte tonto? No, no, por favor, no, no. O sea, estamos hablando de a nivel de conocimientos de la élite del mundo, ¿no? Esta gente, los que estaban en las cortes. Así que no. Lo que ocurre es que aquel es humilde más aún. El eunuco se humilla y como se humilla, pues el Señor le ha enviado a Felipe. Le ha enviado a Felipe por la humillación del eunuco. Y Felipe le dice, ¿sabes lo que lees? Y el eunuco le dice, pero ¿cómo lo sabré si alguien no me enseña? Ahí está la humillación del eunuco y ahí está, pues que acaba siendo bautizado. Una cosa muy grande, el eunuco. Pero el eunuco no era tonto. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos decir, ¿cómo entenderé si alguien no me enseña? Pero en cambio, lo que acostumbramos a hacer es decir, no, no, yo ya sé, porque como ya tengo el espíritu y a mí ya no me tiene que enseñar nadie, yo leo y ya sé lo que leo. No, no, no lo sabemos. Ya digo, no, no hablamos de una persona, yo me equivoco. No, a mí me ha enseñado la Odisea, bueno, la Odisea, antes me enseñó Filadelfia, antes me enseñó Sardis, etcétera, etcétera. Me han enseñado a ser tonto, a tener una idiotez espiritual en mis ojos espirituales para no ver, de manera que veo una ciudad de oro y digo, qué cosa más bonita, el oro es un metal precioso y entonces empiezo a imaginar, claro, es precioso porque es de Dios, porque es el metal más importante, pues no, error. Lo que define al oro es lo mismo que debe definir a todas las cosas, la escritura. Y si hubiéramos sido criados adecuadamente, hablo como iglesia, criados desde siempre, desde hace 2000 años, adecuadamente, entenderíamos de entrada, de manera fácil y razonable, que oro es igual a santidad divina. Lo veríamos. Por eso digo, vemos y miramos una ciudad. Una ciudad, sí, una ciudad maravillosa, mucho mejor que ninguna otra. Pues no, no hay ninguna ciudad. La Nueva Jerusalén es la esposa, es el cuerpo. De manera que cuando nosotros llegamos a estos versículos, 23, 24, y vemos que el 22 y el 23, que vemos que no tienen ya santuario, es normal que no tenga santuario, porque no es una ciudad.
Dice que el Señor Dios Todopoderoso es el santuario de ella y del Cordero. Insisto, insisto con el tema de las traducciones. No es el santuario de ella y el Cordero también es santuario de ella, haciendo ahí una cosa extraña para meter una coma. No, no, la coma no existe. El Señor Dios Todopoderoso es el santuario de ella y el Cordero. Es el santuario de los dos. Porque recordad siempre que el Espíritu Santo, su trabajo, no es meramente venir a morar en el creyente y así lo convierte en salvo. No, tiene un trabajo aún superior. Llamémoslo trabajo, ministerio, encargo, aún superior. Es las arras. ¿Para qué? Para la boda. Porque hay algo que es muy importante y se pierde de vista habitualmente. Bueno, desgraciadamente está perdido de vista, como tantas cosas se han perdido en estos 2000 años, ¿no? A veces se han recuperado, otras no se han recuperado, pero se pierde de vista que la esposa debe de tener un ministerio en el milenio, un ministerio importantísimo. Y como tal ministerio, ese es convertirse, ser el tabernáculo de Dios en medio del mundo. Es ser el lugar donde Dios morará con los hombres, entre los hombres. ¿Dónde morará Dios? Entre los hombres. En la esposa. Y la esposa será la que dará al mundo la luz y la sanidad. Le dará la escritura. De manera que tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo tiene un ministerio y el ministerio es las arras. El fin de todo esto es que cuando se instaure ese tabernáculo en el mundo, que es la esposa, Dios morando en la esposa, el Dios Todopoderoso, como dice aquí, será el santuario de ella y del Cordero, es decir, de los dos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Nueva Jerusalén, hablamos de la esposa, pero no solamente eso, hablamos de una en absoluta intimidad y comunión perfecta y absoluta con el Cordero, es decir, con el Señor Jesús. El ministerio del Señor a las naciones en el milenio es juntamente con la esposa y está unida en matrimonio, en perfecto matrimonio, en una unidad absolutamente indivisible con el esposo y lo mismo el esposo con ella. De manera que cuando llegamos a este versículo 22, podemos leer que el Señor Dios Todopoderoso es santuario de ella y el Cordero, de los dos. Ella y el Cordero reposan en Dios, en conjunto. Algo parecido vemos en el versículo 23. Bueno, en el versículo 22, evidentemente, lo que se ha hecho cuando se ha traducido, cuando se ha vertido aquí, pues es hacer pues, lo que siempre se hace, desgraciadamente. Tener unas ideas preconcebidas, unas doctrinas preconcebidas, arrastradas durante mucho tiempo y moldeadas durante mucho tiempo, y traducirlo así. ¿Por qué? Pues porque hombre, a alguien le chocará diciendo, pero ¿cómo Dios Todopoderoso va a ser el santuario de ella y también santuario del Cordero? No, no, no puede ser, tenemos que cambiar esta traducción. Pues no solamente lo hacen en el versículo 22, sino también lo hacen en el versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Eso dice la traducción, y es incorrecto. El Cordero no es su lumbrera. Han traducido lumbrera para dar la impresión de que es el sol que la ilumina, ¿eh? El sol de justicia que la ilumina. Pues no, el Cordero es su lámpara. Y no es lo mismo porque lámpara tiene una concepción, tiene una carga conceptual, escrituralmente hablando, muy diferente de la lumbrera. Lámpara es otra cosa, ya sabemos a qué se refiere lámpara, ¿verdad? Bien. La cuestión está, por ejemplo, en que la traducción nos dice, y el cordero es su lumbrera. Pues mira, ese verbo es no existe, no existe. Por lo tanto, la traducción debe ser, os lo digo exactamente,
Porque la gloria de Dios, la doxa, la gloria de Dios, la ha iluminado a ella y a la lámpara de ella, el Cordero. ¿De acuerdo? La gloria de Dios ha iluminado a ella, a la ciudad, y a la lámpara de ella, el Cordero. Qué traducción tan diferente. Pero claro, como la aristocracia de la Iglesia cree que, hombre, el Cordero tiene que ser una lumbrera. El Cordero al Cordero no lo ilumina nadie porque es Dios, no. El último día vimos en diferentes escrituras cómo Dios tiene algo y lo da al Hijo para que el Hijo lo ofrezca. Y este es el mismo caso. La gloria de Dios la ilumina a ella y al Cordero. ¿Por qué? Porque viene del versículo 22. Se trata de la unión de ella y del Cordero. Se trata de esta boda, de este matrimonio, por lo tanto, una unidad. Así que aquí en el versículo 23, la gloria de Dios la ilumina a ella y al Cordero, su lumbrera. Así tiene que ser. Bien, esto es importante. Lo que quiere decir esto es que esa es la luz propia de la ciudad, que es su propia luz, no una luz prestada o para reflejarla como sí que ocurre hoy en día. Hoy en día nosotros somos la luna, mientras el sol que está, ya que estamos en la noche del mundo, es el tiempo de la paciencia de Jesucristo, de la ausencia de Jesucristo, por lo tanto, es la ausencia del sol, el sol de justicia. Nosotros, la luna, somos lo único que tiene este mundo para ser alumbrado. Pero actualmente nosotros, como la luna, ejercemos ese ministerio como un reflejo del sol. Reflejamos la luz del sol. Llegará un momento que no será así. ¿Por qué? Pues porque habrá llegado el día, porque se habrá presentado el sol de justicia. ¿De acuerdo? Pero ahora sí que reflejamos. Ahora, cuando llegue el momento, no será una luz prestada o una luz reflejada la que dé la esposa al mundo, no. Será la propia luz de la esposa. ¿De acuerdo? Una luz propia, porque cuando la esposa sea unida en matrimonio al esposo, la luz que tendrá ella, sí, evidentemente, el esposo se la confiere, pero la tiene en propiedad ya, es suya. Ya no podemos decir Dios, el Señor Jesús y la esposa. No, no, la esposa ha sido elevada a la gloria del mismo esposo. ¿Es un misterio esto? Desde luego, claro, nosotros no conocemos algunas operaciones de Dios, pero así es elevada a la gloria del esposo. Por eso dice en el versículo, si no me equivoco, si no recuerdo mal, el versículo 11, comienza diciendo, cuando se ve cómo desciende la ciudad de junto a Dios, del Dios, dice el original, dice teniendo la gloria de Dios. No dice teniendo como la gloria de Dios o algo parecido a la gloria de Dios. No, no, teniendo la gloria de Dios. La gloria que debe de tener la esposa cuando llegue el momento, no ahora, cuando llegue el momento, debe ser la gloria de Dios, la misma gloria de Dios. Esa tendrá la esposa, no otra. No algo prestado, no algo reflejado, sino la misma gloria de Dios. Bien. Continuamos en los versículos 24 a 27. No los haremos todo, evidentemente, ¿no? Pero comenzaremos. Dicen, y las naciones que hubieran sido salvas, ahora aclararemos esto, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y el honor de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Para empezar, antes de retocar más cosas, ¿os fijáis? ¿Veis cómo dice ahora que la luz es de ella? Fijaos en este versículo, andarán a la luz de ella, no a una luz reflejada. De esto se trataba, de esto se está tratando todo el capítulo, de cuál es la gloria de esta esposa de esta ciudad. Es la misma gloria de Dios, no como la gloria de Dios o la gloria de Dios reflejada, no, no. La misma es su propia luz. La luz de la esposa es divina, es divina. Bien, esto para comenzar.
¿Por qué? Pues porque es una luz divina que ya le pertenece. Y ese es su ministerio, ser luz para las naciones, la luz de Dios, la luz del Cordero, que ahora es su propia luz. Bien, y para empezar a tratar esto, fijaos, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Para empezar, debemos tachar inmediatamente esto que pone aquí, que hubieran sido salvas. Esto es un añadido. Es un añadido propio, como hemos dicho muchas veces, propio de los desvaríos doctrinales, de esas doctrinas que se han tenido desde la época romana y que no se han abandonado nunca. Sí, sí, época romana, doctrinas de Tiatira, doctrinas del catolicismo romano. ¿Y esto por qué está aquí? ¿Por qué tenemos aquí esta expresión que hubieran sido salvas? Ay, pues por el dichoso textus receptus, una vez más. Que hubieran sido salvas no debe existir aquí, porque no está en el original. Estará en otro tipo de originales, tardíos, como el Textus Receptus, pero no existe. Por eso digo que debemos de tachar inmediatamente esto de que hubieran sido salvas. Esto hay que quitarlo de en medio, porque además es un añadido, permitidme la expresión, un añadido malvado, ¿eh? Es un añadido malvado y malicioso, que tiene un objetivo. Y el objetivo que tiene es el amilenarismo. Esta expresión que hubieran sido salvas, el objetivo que tiene es romano, puro romano, de doctrina romana, el amilenarismo. Ya digo, esto lo incluye el Textus Receptus, nada más. Los textos más antiguos es que ni lo incluyen, es un absoluto añadido. Un añadido, como digo, que tiene un propósito, torcer salvajemente el texto. ¿Para qué? Pues para conseguir que parezca que el capítulo habla de la eternidad. Ese era el objetivo de Roma y desgraciadamente no hemos abandonado algunas de las doctrinas romanas, desgraciadamente. No lo hemos abandonado. Por lo tanto, ya digo, se debe de leer, y las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra tendrán su gloria y honor a ella. ¿Y esto cuándo es? Pues lo mismo que siempre ha sido el capítulo, en el milenio. Aquí no hay eternidad. Esto es el milenio. Cuando los reyes de las naciones andan, o sea, cuando las naciones andan a la luz de ella y los reyes de la tierra traen su gloria y honor a ella, en el milenio. En fin, yo decía antes, hace un momento, que el propósito que tenía este añadido es el de torcer salvajemente el texto. Y digo salvajemente porque así lo tuerce salvajemente, además, sin miramiento. Y es para que parezca que habla de la eternidad, cuando sabemos que no es así. Pero es que ni siquiera se salva así, este texto, este propósito. ¿Por qué? Pues porque las naciones no son salvas. Las naciones no pueden ser salvas. Es algo tan, ya no puede ir, es algo tan estúpido. Las naciones no son salvas. Las personas son salvas. Las naciones no son salvas. Es un añadido tan... Es que ya no sé ni cómo calificarlo, la verdad, sinceramente. Y que a día de hoy todavía pues, nos estén enseñando esto es francamente lamentable. Pero bueno, supongo que lo entendemos fácilmente, que las naciones no pueden ser salvas. Lo que son salvos son las personas, ¿no? Por eso digo, ¿a quién se le ha ocurrido de que las naciones sean salvas de alma? O que la salvación nacional sea de aplicación particular, porque la única expresión o el único, digamos, la única idea de salvación nacional que nosotros podemos tener, pues es el único símbolo o, digamos, correspondencia que tenemos en la escritura. La imagen de salvación nacional es la de Israel. Pero es que Israel, nunca ha sido salvo. Cuando se habla de salvo como nación, es tener a Dios como su Dios, pero eso no otorga la salvación de alma. Y eso tiene que quedar muy claro. No dice personas para su aplicación individual, dice naciones. Etnos, la palabra griega etnos, denota multitud o multitudes de la misma naturaleza. Es por ello que cuando se traducen algunos pasajes gentiles, la expresión se traduce como gentiles, se está refiriendo a los que tienen una naturaleza diferente de la nación judía.
no a gentiles individualmente. Muchas veces se traduce gentiles, pero no porque hable de gentiles individualmente, sino porque habla de algo que tiene una naturaleza diferente a la nación judía, que es como se la ve. Por lo tanto, jamás se podrá traducir gentiles en este versículo 24 que acabamos de leer. No se podrá traducir gentiles con la pretensión de que se pueda aplicar esa pretendida salvación de alma individualmente a cada gentil. ¿Por qué? Pues porque eso es torcer las escrituras. Repito, eso no es errar en su interpretación, sino torcer las escrituras para que éstas digan lo que nos interesa. Debemos estar muy atentos a este tipo de cosas, muy atentos. ¿Por qué? Porque nosotros, la Iglesia, nosotros el vulgo, nosotros somos la prole, el vulgo, la chusma. Al menos así somos considerados. Nosotros somos eso, la chusma. Pues nosotros, la chusma, debemos de tener mucho cuidado con lo que la aristocracia nos lanza para comer. Porque nos lanza para comer lo que dice el papá de las serpientes. Y nos tragamos todo, hasta añadidos escriturales, nos lo tragamos todo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. A alguien se le ocurrió que debía hacer alguna aclaración en el texto. Alguien, en el texto sagrado, alguien, hace pues, muchos siglos supongo, digo que se le ocurrió que debía hacer alguna aclaración en el texto porque no le parecía que las naciones pudiesen caminar a esa luz si no estaban salvadas. Claro, qué lógica humana, ¿no? Porque entendía, bueno, más bien malentendía, que se estaba hablando del estado eterno. Por eso, malentendido el capítulo entonces. Y como también en principio entendía esta persona que las naciones no tienen alma que salvar, pensó que debía hacer esta aclaración para darle un giro a las interpretaciones. Y todo ello, seguro, con buena intención, seguro que en el margen de estas escrituras, de estos códices, lo hizo con buena intención, como Uza, con la buena intención del corazón del hombre. Ese del que habla Jeremías 17:9, ¿no? Que es perverso, ¿no? El corazón del hombre. Puede que el copista se encontrase una nota marginal y la acabó añadiendo al mismo texto, ¿no? O qué sé yo, lo que ocurrió. Pero de lo que podemos estar seguros es de que la doctrina preconcebida influyó totalmente en este asunto. Siempre influye. Tenemos una doctrina preconcebida y después vamos a la escritura, a la Biblia, a buscar y reforzar esa doctrina. O peor, los que se dedican a hacer traducciones o comentarios van a la escritura a reforzarlo o a traducir esa escritura conforme a sus concepciones doctrinales, en vez de abrirse al Espíritu y dejar que sea el Espíritu quien nos transforme a nosotros, no nosotros a la escritura para poderla ofrecer a la chusma, a nosotros la chusma, para poder ofrecerla de una manera más fácil. No. En fin, es asombroso, muy asombroso, observar lo que la carne religiosa llega a hacer para conseguir sus propósitos. A nadie se le ha ocurrido, digo yo, a nadie se le ha ocurrido ir a la escritura e indagar diligentemente para ser enseñados. Qué cosa más tonta, ¿verdad? Lo digo irónicamente, qué cosa más tonta. Ir a la escritura e indagar diligentemente para ser enseñados. Por eso, aquí todo el mundo pensará lo mismo que acabo de decir, qué pregunta más tonta, ¿no? Qué pregunta más estúpida. Si eso es lo que hacemos todos, ir a la escritura para ser enseñados por ella, ¿verdad? No, no es verdad. Presumimos de ello. No es verdad que hagamos eso. Presumimos de que vamos a la escritura para ser enseñados de ella, pero no es verdad que hagamos eso. No. La realidad es que nuestras ideas predeterminadas, sean mejores o peores, no importa. Sean más acertadas o menos acertadas, pero nuestras ideas predeterminadas guían nuestro estudio. Y eso en el mejor de los casos. Eso en el mejor de los casos, porque estoy hablando sin maldad. En fin, cosas que, como ya sabéis, no son nada nuevas bajo el sol. Pero por consiguiente, tampoco es nada nuevo bajo el sol que el maná continúe escondido. El maná continuará escondido. Si nosotros vamos a la escritura con nuestras ideas preconcebidas, el maná continuará escondido.
¿Y qué es lo que tendremos? Errores, 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 añadidos y añadidos, siempre. Ya lo veremos cuando lleguemos al final del capítulo 22 esto, porque el final del capítulo 22 se trata de esto, precisamente. Bien, continuamos. Continuamos, pero hablando acerca de esto. Sardis, el periodo protagonizado por la irrupción del protestantismo, nos legó una doctrina, ¿vale? Una de tantas doctrinas que tenemos nosotros y que no son escriturales. Esa doctrina se llama la doctrina de la preservación de las escrituras. Una doctrina contenida, por ejemplo, en la famosa Confesión de Westminster. La Confesión de Westminster, que muchos la adoptan pues como hoy nuestra confesión de fe, nuestro credo. Bueno, una doctrina, perdón, una confesión la cual, irónicamente, ha sido modificada en diferentes ocasiones, por cierto. Bien, esta doctrina de la preservación de las escrituras, que no está en ningún lado de la Biblia, dice que Dios dice que Dios ha mantenido puro a través de los siglos los textos hebreos y griegos que tenemos. ¿Vale? Y yo os digo, no sé de dónde narices han sacado esa doctrina. De la escritura no. La Odisea ha ido aún más allá que su adorada Sardis. ¿Cómo? Pues postulando que Dios se ha ocupado no solamente de legarnos los textos hebreos y griegos puros, sino también las traducciones. Sí, sí, la Odisea lleva muchos años yendo en esta línea, en esta dirección. Que se ha ocupado Dios de legarnos las traducciones adecuadamente puras. No es verdad. Y os digo una cosa, el origen de estas declaraciones siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Es la necesidad humana que tenemos de tener una seguridad basada en criterios humanos, algo a lo que agarrarnos. ¿Por qué necesitamos agarrarnos a cosas humanas? ¿Por qué necesitamos decir, no, no, Dios ha preservado, esto lo ha preservado, así que me agarro a ello? Pues te estás agarrando a algo humano. Sin el espíritu jamás podrás conocer las escrituras. Así que olvídate de agarrarte humanamente a una Biblia, a una traducción o a un texto. Porque, hermanos, textos originales en griego hay para parar un tren. ¿A cuál? Peor. Textos compilados, compilados por la mano del hombre. Desde luego, sí que podemos decir una cosa. Desde luego que la mano de Dios impide que Satanás vaya más allá de lo que él permite. Claro que sí, pero ojo, le permite mucho, ¿eh? No seamos tontos. Dios a Satanás le permite mucho. Deberíamos haberlo visto ya a lo largo de las Escrituras, que Dios a Satanás le permite mucho, mucho, mucho y durante mucho tiempo y durante siglos. Y, hombre, sí, desde luego que la mano de Dios es providencial para que no acabemos definitivamente con cualquier cosa que tocamos. Claro que sí. He cometido un error y el Señor lo subsana. Pero ojo, no siempre, ¿eh? La acción de Dios, su acción de preservación, se restringe siempre a un remanente, no a toda la Iglesia, no a todo el ministerio de la Iglesia. Solamente se restringe esa acción providencial a un remanente. Lo hemos visto en la Escritura y lo hemos visto a lo largo de la historia también, que solamente se restringe a un remanente, salva un remanente, lo demás lo deja que el testimonio se pudra. Quiero decir que se pudra, no que se muera, no, que se mantenga podrido, ¿no? En muchos otros. Y no solo digo que se restringe siempre a un remanente, ojo, y además un remanente lisiado, ¿eh? El remanente lisiado. Se restringe siempre a un puñado básico rescatado, no solo de personas, sino también de conceptos o doctrinas. Lo hemos visto a lo largo de la historia, que hay doctrinas que se han rescatado y que han estado pereciendo durante 12 o 14 siglos. Y se han rescatado posteriormente, ¿no? Se han recuperado de alguna manera. Pues bien, no solo se restringe, no solo habla
de personas como un puñado básico, sino también de sus ministerios, también de su testimonio, y eso incluye a los textos antiguos. Es verdad que la providencia de Dios evitó que se destruyesen los manuscritos del códice más antiguo conocido cuando estaban, pues, por ejemplo, en cestas a punto de quemarse. De acuerdo, Dios lo hizo, claro que sí. Estaban a punto de quemarse porque se consideraban manuscritos deteriorados, basura, se consideraba, ¿no? Estoy hablando, por cierto, del más antiguo que existe. Y es verdad, como digo, que Dios evitó que esto ocurriese. Pero es que es a nosotros a quienes el Señor ha confiado la responsabilidad del candelero, a nosotros. Y eso incluye la preservación de los textos de la Escritura. Sí, a nosotros. Nosotros somos los responsables de ello, de preservar los textos de la Escritura, no Dios, nosotros. ¿Nos ayudará Dios en ello? Sí. En la medida, en la medida que nosotros caminemos en la verdad de Dios. Si no, permitirá que los textos, que con nuestros textos que se nos ha dado para que nosotros los preservemos, pase lo mismo que con los textos que habían dentro del arca. Con los textos que había en el arca y el mismo arca. O sea, ocurrirá. Así que es algo que se nos ha dado a nosotros, para nuestra responsabilidad. Nosotros no podemos decir, Dios ya hará. Pero si Dios nos lo ha confiado a nosotros, ¿cómo podemos comportarnos de esta manera? En fin, a nosotros es a quien el Señor ha confiado la responsabilidad del candelero, y eso incluye la preservación de los textos de la Escritura. Nosotros somos los responsables de ello. Todo lo que no sea esto solo es el deseo de polvo de hadas, fruto de nuestra indolencia. Y encima hay que escuchar aquello de que, no, humildemente confiamos dejando en las manos de Dios todo ello. No, esa expresión no se usa así. Si Dios te ha dado a ti una responsabilidad, no digas, lo dejo en las manos de Dios, que se apañe Él, porque en el fondo es lo que estamos diciendo. Y es con esa falsa humildad que Dios se apañe. No, Dios ha dicho, no, os apañáis vosotros, que para eso os lo he dado, para que os comportéis valientemente. Os he dado los textos, os he dado el candelero para que lo llevéis adelante, en pureza y en verdad. Pero debemos de escuchar eso, humildemente confiamos, dejando en las manos de Dios todo ello. Y ya digo, la expresión en sí es una expresión excelente, en un contexto indecente, porque hay expresiones excelentes en contextos indecentes, como la serpiente de bronce. La serpiente de bronce es algo excelente y el uso de ella puede ser indecente, como la serpiente de bronce también. Claro que sí. Y nosotros cogemos la escritura, digo nosotros como iglesia, y convertimos la escritura en algo indecente. Y decimos, Dios se ha ocupado, Dios se ha ocupado. En fin, con lo cual, cuando esto ocurre, vuelve a resultar absolutamente asombrosa la capacidad humana de eludir la reprensión y la responsabilidad echándole la culpa a Dios. Sí, porque por mucha humildad, no, el Señor se ocupará de ello, que el Señor nos guarde, ya. Lo que estás haciendo con esa falsa humildad, aunque ni siquiera sabes que es falsa porque eres tonto perdido, estás echándole la culpa a Dios una vez más. Es que la mujer que me diste por compañera, ¿eh? Eso es lo que hacemos. La mujer que me diste por compañera, eso sí, se lo decimos, pero aparentando piedad, quedando como cristianísimos, ¿eh? Solo nos falta la aureolita famosa. Y como no hay nada nuevo bajo el sol, pues volvemos a repetir la misma cantinela que Adán compuso en Génesis 3. ¿Y cuál fue la cantinela que Adán compuso en Génesis 3? Pues aquello de, claro, tú me has pedido que tenga fe y yo obedezco tus palabras. Así que dejo en tus manos la preservación de los textos. Curioso, ¿verdad? Podemos ser, podemos ser auténticas serpientes sin darnos cuenta que lo somos.
pero serpientes, serpientes, sin darnos cuenta que lo somos. Porque esto, hablar de esta manera, tú me has pedido que tenga fe y yo obedezco tus palabras, así que dejo la preservación de los textos en tus manos. Eso es un pretendido alarde de confianza en el Señor, pretendido solo, que acabamos convirtiendo en doctrina. Pues nada, ni es fe ni es doctrina. Y por cierto, ¿cómo dice el Señor a todo esto? Ah, sí, te vomitaré, te vomitaré. Dios es un fuego consumidor, lo dice eh, en Deuteronomio 4. Dios es un fuego consumidor. ¿Recordáis el contexto de Deuteronomio 4, todo el capítulo? ¿Cuál es? El de guardar la escritura por parte de Israel. El de ser luz a las naciones por parte de Israel. Al final le dice, creo que es el versículo 24, no recuerdo, Dios, vuestro Dios, es fuego consumidor. Pues bien, eso lo dijo a Moisés, entonces lo dijo al pueblo de Israel, en un contexto en el cual es verdad que aún no había habido sacrificio de Cristo. Pero lo que nos falta a la Iglesia es también decir aquello de, bueno, ahora ya ha habido sacrificio de Cristo, por lo tanto ahora ya no hay tanto problema. ¿Que no? Hebreos 12:29. Se vuelve a repetir lo mismo. Cuidado, Dios es fuego consumidor. Así que Dios es fuego consumidor es para el antiguo candelero y también para este. Hebreos 12:29, creo. Dios es fuego consumidor. Para los dos candeleros. No importa que Cristo haya efectuado el sacrificio de expiación en la cruz. Sigue siendo fuego consumidor. Dice en Mateo 7:22. Bueno, dice Mateo 7:22. Lo voy a decir yo un poco con mis palabras, parafraseando aquellos de Mateo 7:22. Pero Señor, ¿cómo vas a vomitar? Si hemos puesto en ti toda fe. ¿Recordáis Mateo 7:22, no? Lo que dice allí. ¿Cómo? En realidad están diciendo algo así como, Señor, ¿cómo vas a vomitar si hemos puesto en ti toda fe? Y hemos creído en tu nombre, y en la sola gratia, y en la sola fide, y en la sola escritura. Y nos reunimos a partir del pan, y tenemos la Biblia como tu palabra. ¿Cómo vas a vomitar si nosotros somos la leche cristiana? Y la palabra del Señor continúa siendo la misma, ¿eh? Te vomitaré. Es más, ya estás vomitada. Solo falta la consumación. Porque en el fondo de todo esto, no estamos poniendo nuestra confianza en Dios, sino en los hombres que se han ocupado de recopilar los textos, de tratarlos y de revisarlos cada X tiempo, y darles categoría de inspirados. Y eso no puede ser. Pues si no, le daremos categoría de inspirados a cualquier cosa que pase por delante nuestra. Eso no puede ser. Y no estoy cuestionando la inspiración de la Escritura. La inspiración de la Escritura, yo ponerle palos a las ruedas a la Escritura para que la gente tenga problemas para... No, yo no la estoy cuestionando. Solo falta eso. Al contrario, todo lo contrario. Lo que trato de explicar es que no podemos usar la Biblia como un elemento humano tangible, que es tangible, como un elemento al que agarrarnos. Porque eso es poner nuestra confianza en un objeto terrenal. La Biblia, con todo lo que nuestras manchadas manos le han hecho, sigue siendo aquello que contiene la Escritura. Sí, es el Espíritu en cada uno de nosotros el que hace la diferencia entre la Biblia y la Escritura. Y eso es importante. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos de tratar a la Escritura con el profundo amor, respeto y temor que merece. No menos. Y no debemos rebajarla, tratándola como un simple objeto de culto, porque la Biblia no es un objeto de culto. Y si hacemos así, si hacemos eso, estamos haciendo lo mismo con la serpiente. Rebajar lo que la serpiente significaba, lo que la serpiente contenía, lo que la serpiente significa. Cristo en sacrificio se rebaja a la Escritura. Si tratas a la Biblia como un libro de culto, como algo de culto. Eso es rebajarla, porque la serpiente de bronce, como digo, nos habla de Cristo. Y este crucificado, ojo, Primera a los Corintios 2:2.
La serpiente de bronce nos habla de algo muy grande. Cristo en humillación, el fundamento. Pero incluso algo tan grande, nosotros somos capaces de convertirlo en inmundo, de mancharlo. Nosotros, hermanos, no debemos defender, no necesitamos defender la Biblia con razones humanas, con la apologética de cómo se formó el canon, o con los razonamientos, o los humanos razonamientos del por qué podemos confiar en los textos que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, no. No necesitamos nada de eso. Si alguien que busca al Señor quiere saber por qué un libro está inspirado, lo único que debe hacer es leerlo. Punto. Lo que diga la aristocracia de la Iglesia, por muy buena gente y hermanos queridos que sean, nos debe traer sin cuidado, debemos rechazarlo, absolutamente. Leamos y si el espíritu que hay en nosotros es el adecuado, el que debe ser, sabremos si está inspirado o no. Eso para comenzar, ¿no? Pero bueno, surge la pregunta, ¿podemos confiar en nuestros mayores? Digo en nuestros mayores en la escritura, ¿eh? ¿Podemos confiar en nuestros mayores? Claro, tampoco nos queda ningún otro remedio, ¿no? No nos queda más remedio que ello. Pero hasta cierto punto, seamos críticos. No podemos aceptar algo porque nos lo hayan dicho los demás y simplemente no ocuparnos ya más de ello. Como nos lo han dicho nuestros mayores, lo aceptamos y no nos ocupamos más de ello. De ninguna manera. Ese no es el Espíritu de Dios que debe anidar en nosotros. Aquí llega el tema de los dones de Dios. Don de interpretación. El profeta. El profeta no habla para que se le crea con el razonamiento humano. No habla para simple obediencia de los demás. El profeta habla para que lleguemos a ver lo mismo que él ve, lo mismo que el profeta es capaz de ver. No lo hace para que sepamos más cosas acerca de Dios, sino para que poseamos al Señor y Él nos posea a nosotros. ¿Por qué? Pues porque esto glorifica a Dios. Este es el objetivo del espíritu de la profecía y este es el objetivo de los versículos anteriores, los versículos 22-23. Llegar a ser una esposa unida indivisiblemente al esposo y el esposo a la esposa. Llegar a ser uno solo. Porque ese es el objetivo. Algo que ya está establecido proféticamente en Génesis 3, Génesis 2 y cuando se le dice esto es carne de mi carne, ¿no? El varón, la mujer, el varón, la varona, unidos en matrimonio. Ese es el objetivo. Bien. Permitidme hablar de otra cosa que se ha elevado al lugar de doctrina fundamental en medio de la Iglesia. Algo horroroso, pero bueno. Es la que dice que no podemos llegar a conocer todas las cosas. Tranquilos, no pasa nada. Si es lo que me han enseñado a mí, es lo que nos han enseñado, es lo que la Odisea quiere enseñar a todo el mundo. No podemos llegar a conocer todas las cosas, no podemos. Básicamente, en realidad no nos está diciendo que no podemos llegar a conocerlos todos, nos está diciendo limitaos porque vosotros no sabéis nada ante Dios. Bueno, no es el objetivo de Dios precisamente ese. Pues esa doctrina dice que no podemos llegar a conocer todas las cosas y que solamente cuando estemos con Él, entonces de golpe nos convertiremos en super sabios. Nosotros, los estúpidos, los tontos, entonces nos convertiremos en super sabios. Hermanos, como siempre, estas doctrinas se extraen torciendo escrituras, pues tales como la primera a los Corintios 13, versículo 12, ¿recordáis, no? Aquello de entonces conoceré como fui conocido. Todo retorcido, en fin. Nadie dice que lleguemos a abarcar todo el conocimiento divino en este cuerpo. Filipenses 3, versículos 12 a 14. Nadie dice que lleguemos a abarcar todo el conocimiento en este cuerpo.
No se trata de eso. Pero sí dice que debemos buscar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mismo capítulo, Filipenses 3, en el versículo 8. Que debemos de buscar todas las riquezas del conocimiento, todas, dice Colosenses 2, versículos 2 y 3. Todas. Algo que contrasta con 2 a Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Creo que ya habíamos tratado también de esto a tiempo atrás, ¿no? Donde dice, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Donde esa traducción, conocimiento pleno, es epignosis. ¿De acuerdo? Epignosis. Gnosis, conocimiento, epi, sobreconocimiento. Está hablando de un conocimiento sobreelevado. Donde, por cierto, ya digo, la forma epignosis sería propiamente conocimiento exacto, pleno. En este pasaje es epignosis, epignosin, ¿de acuerdo? Una forma intensificada de epignosis, epignosin, donde epignosin expresa un conocimiento mucho más profundo del objeto conocido. Esta forma, en griego, epignosin, aparece 20 veces en el Nuevo Testamento, 4 de las cuales están en la segunda de Pedro. Y curiosamente, las 16 restantes, ¿dónde? ¿Os podéis imaginar dónde pueden estar, en qué escritos pueden estar la mayor parte de este conocimiento cuando se habla de epignosin, una forma intensificada del conocimiento de la verdad? En los escritos de Pablo, como siempre. Siempre es así. Bien, pues lo dicho, esa doctrina de que no podemos llegar a conocer todas las cosas, que nos limitemos y tal, esa doctrina no existe. Más bien lo que existe es que somos responsables del candelero. Y no solo del candelero, sino de todo su recorrido hasta su venida. Y creo que esto está más que claro en Apocalipsis 2 y 3. El Señor no es responsable de mantener nuestra fe. No lo es. El Señor no es responsable de mantener nuestra fe. Ni nuestra fe, ni nuestros textos, ni nuestro candelero. Él solo se ocupa de, ¿recordáis? Se ocupa de al que venza. Él se ocupa de los vencedores. Es decir, se ocupa de que nunca falte un pequeño remanente. Porque por lo demás solo hay ruina y cautividad babilónica de la Iglesia. Y eso incluye todo aquello en lo que ponemos nuestras babilonizadas manos. Todo aquello en lo cual ponemos, hablo como Iglesia, nuestras babilonizadas manos se mancha y se babiloniza. Llámese serpiente de bronce o llámese la Biblia. Da igual. Nuestra fe, nuestro testimonio, los textos, todo se nos ha dado a nosotros. ¿Con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu? Hombre, solo faltaría. Pero no esperemos decir, se ocupará Dios, que yo tengo bastante con ir a la iglesia los domingos y las fiestas de guardar, leer la Biblia, decir qué bonito es el amor y, en fin, y 4 cosillas más, ¿no? No. Somos responsables, absolutamente responsables. Otra cosa es que digamos, bueno, es que tenemos un problema de dones de interpretación de la Escritura, ¿de acuerdo? Pero eso, desgraciadamente, eso forma parte de la babilonización de la Iglesia. Desde luego que es necesario el don de Dios para poder conocer el maná escondido. Claro que es necesario, porque si no, no es posible. Y los dones espirituales no son capacidades humanas. Claro que no son capacidades humanas los dones espirituales. Pero recordad que los dones son inútiles sin la diligencia. Quedan dormidos, como muertos. Por eso, le dice a Timoteo, creo que en la segunda carta, le dice, bueno, el texto dice, te ruego algo así, que avives el don que hay en ti. Pues ya os digo, la traducción es incorrecta. ¿Por qué? Pues porque avives tiene una connotación para nosotros. Hey, sube un poco la llama, dale un poco más. No, no, no. En griego es reenciende. Reenciende. ¿Por qué? Pues está muerto. Está tan dormido, que es muerte. Lo que tiene es muerte. Sería reavives o reenciendas. O sea, es mucho más, tiene mucha más fuerza en griego esa expresión. Bien. Eso es necesario. Los dones son inútiles sin la diligencia. Y si Timoteo no tiene diligencia, Timoteo somos nosotros,
Son los discípulos de Pablo, del conocimiento profundo de la verdad. Timoteo somos nosotros. Si Timoteo no reenciende, si Timoteo no se preocupa, si Timoteo no tiene diligencia, el estado de la iglesia es lo que vemos, babilónico. Ya está. El legalismo, la indolencia, hacen inútil la obra de Dios. Mateo 13:58. Jeremías 48:10. La indolencia, el legalismo, hacen inútil la obra de Dios. La inutilizan. Es decir, digo la inutilizan, la convierten en algo malo e inútil, ¿no? Y los dones quedan enterrados sin que nadie sea capaz de desenterrarlos. De manera que la carne impide su acción. ¿Qué creemos que es un profeta de Dios? ¿Alguien que recibe oráculos o visiones sobrenaturales? No confundamos profetas con videntes. Hubo una época en que también lo eran así. Un profeta, creo que ya lo hemos dicho anteriormente, un profeta es aquel que expresa la revelación de Dios, independientemente de que ésta sea pasada, presente o futura. Por cierto, revelación que hoy la Escritura ya contiene. Ya la contiene toda esa revelación la Escritura. Únicamente hay que sacar a la luz el maná escondido. Los profetas no hacen magia, sino que tienen un don. El don de la profecía, el espíritu de la profecía. Pero no hacen magia. No es la magia que esperamos ver, ¿no? Señalar y, oh, tal, mira, ha señalado y se ha secado el brazo de aquel. ¿Habéis visto algún profeta en los últimos 2000 años haciendo que se sequen los brazos de otros? Los profetas no se dedican a eso. ¿De acuerdo? Pero, ¿por qué no podemos ver la acción del don de la profecía en la actualidad? Muy sencillo. Ezequiel capítulo 3 versículos 22 a 27. ¿Recordáis lo que dice allí? Básicamente os lo voy a decir. Allí dice que no podemos ver la acción del profeta por culpa del pueblo al que pertenece el profeta. Eso es lo que dice Ezequiel 3, versículos 22 a 27. Que no podemos ver la acción del profeta, no podemos ver el don de profeta, por culpa del pueblo al que pertenece el profeta. En nuestra Laodicea actual, hay muchos vestidos de doctor, de pastor, mucho líder, mucho líder. Me refiero al líder, ¿no? En fin, todo el mundo que se quiere convertir en la aristocracia de la iglesia. Hay mucho líder, pero caramba, no hay profetas. Qué cosa, ¿verdad? Qué raro. Porque si no hay profetas, dudo mucho que abunden los demás dones, ¿eh? Sin profeta, no hay nada. No hay muro. Es imposible. Pero claro, esos otros dones son más fáciles de imitar que el de profecía, ¿verdad? Son más fáciles. Y ojo, no digo de que todos aquellos que los imitan lo hagan con sonrisa lobuna, ¿eh? No, no. Yo ya sé que la mayoría se lo cree, naturalmente. Pero también es verdad que hasta Pablo tuvo que salir al paso de ello. Y dice, 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo estoy diciendo es lo que es, dice Pablo. Él es el profeta, él es profeta. Si no hay profetas, el cuerpo anda sin cerebro. 1 Corintios 14:1. Esa es la realidad. Si no hay profetas, el cuerpo anda sin cerebro. Y por lo tanto, estos títulos de líderes, de maestros, etcétera, etcétera, tienen más que ver con capacidades humanas y, bueno, y muchas veces con ambición, ¿vale? Tienen muchas veces que ver con capacidades humanas que con los dones del Señor. Y es que el hombre natural, desgraciadamente, no es capaz de distinguir entre dones y capacidades humanas, o entre dones e imitación de dones. No somos capaces de distinguirlos. ¿Los profetas de qué se ocupan? Los profetas se ocupan de la escritura. Daniel 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10
a 13. Los profetas se ocupan de la escritura y se mantienen convenientemente alejados del mundo. Llámese el mundo como se llame, ¿eh? Puede decir, bueno, pero es que el cristianismo es el mundo. ¿Que no? Desgraciadamente, sí. Los profetas deben mantenerse convenientemente alejados del mundo. No es casualidad cuando vemos su tipo de vestido en la escritura y el lugar donde acostumbraban a vivir. No es casualidad. ¿Qué pensábamos que hacían en el desierto? ¿Ayunar? ¿Darse a la contemplación mística? No. O quizá ocuparse de las escrituras. Se ocupaban de las escrituras los profetas en el desierto, alejados en cuevas. Pues Pablo nos dice, sobre todo que profeticéis. Retomando nuevamente Apocalipsis 21, 24. Hablábamos sobre el añadido que hubieran sido salvas, ¿de acuerdo? El texto griego del Nuevo Testamento de Tischendorf, bueno, es siempre una mejor opción que el Textus Receptus, eso desde luego. Yo recomendaría que tuviésemos más en cuenta los textos griegos más antiguos. Digo, a modo de recomendación. Yo, si pudiera, lo ordenaría, ¿eh? Pero como no tengo capacidad de dar órdenes a nadie, o sea, lo recomiendo. Recomendaría que tuviésemos más en cuenta los textos griegos más antiguos. Pues como por ejemplo el texto fundamentado pues, en el Códice Sinaítico. Y lo digo por ser el Sinaítico el más antiguo de los existentes. Es el más antiguo que hay. Un texto que no recoge esa cosa espuria de que hubieran sido salvas. No lo recoge, desde luego, ese texto. En fin, no quiero incidir más acerca del tratamiento de los textos ni de la crítica textual, pero quiero insistir en que los mecanismos humanos para decidir qué es mejor para nuestra fe son una herramienta de inferior autoridad a los dones del Espíritu. Son una herramienta, pero inferior. Es inferior, muy inferior a los dones del Espíritu. Yo es lo único que he pretendido explicar, ¿eh? Que son una herramienta magnífica, pero de inferior autoridad que los dones de Dios. Eso sí, me quejo y hablo con contundencia cuando tratan de usurpar los dones del Espíritu, pero con mucha contundencia. Ahora bien, ¿los dones del Espíritu son lo que esta nuestra Laodicea dice que son? Nada hay como la Escritura. Es la mente de Cristo, sus piedras preciosas, el espíritu de la profecía. Nada hay como ello. Pero la Biblia es el escaparate de la Escritura. Creo que sería una buena expresión. La Biblia es el escaparate de la Escritura. Los dones, en diligencia, son los que nos harán entrar del escaparate adentro, si es que son dones y no apariencia de dones. Primera a los Corintios 14, 37. Hay que tener en cuenta que sean dones, no apariencia o imitación de dones. Eso es lo que nos hará entrar del escaparate adentro, a la Escritura. Y una vez dicho todo esto, que yo entiendo que se diga, tres palabras duras y, jolín, nos dejan como fuera de juego. No, de ninguna manera. La verdad nunca puede hacer daño a nadie. No nos dejan fuera de juego, como creyentes. Alguien dirá, ¿qué cantidad de errores mantengo yo? Normal, como todos nosotros. Somos hijos de nuestro tiempo, desgraciadamente, pero tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscarlo. Por eso digo que nadie se asuste. Somos hijos de nuestro tiempo laodiceano y el Señor lo sabe. Lo sabe. Por eso llama a la puerta de la Odisea para que individualmente le abramos. Que nadie se asuste por ser hijos de nuestro laodiceano tiempo. Eso sí, que tampoco nadie se tome laodiceanamente las exhortaciones y ruegos, porque entonces sí habrá motivos para asustarse. ¿De acuerdo? O sea, una cosa es que no debemos asustarnos por ser hijos de nuestro tiempo, pero si continuamos en nuestra indolencia laodiceana, entonces sí habrá motivos para asustarse. Primera a los Corintios 2, versículo 3. Segunda a los Corintios 7, versículo 15. Filipenses 2, versículo 12. Como digo,
Si nos tomamos laodiceanamente las exhortaciones y ruegos, entonces sí que habrá motivos para asustarse. Bueno, podemos dejarlo aquí. El próximo día continuaremos en el versículo 24 y subsiguientes, ¿no? Acabaremos el versículo 24 que tiene unas cuantas cosas que ver importantes. Como por ejemplo, tratar el tema de las naciones que en el milenio van a andar a la luz de la esposa. Solamente recordar una cosa con respecto a eso, que si de las que hubieran sido salvas, un añadido que destruye la escritura totalmente. No solamente destruye ese versículo, destruye el capítulo, destruye todo el libro de Apocalipsis y destruye todo el Nuevo Testamento. Ese añadido lo destruye todo. Absolutamente. Es un añadido con muy mala intención. Bueno, con intención, con mucha intención. ¿Por qué? Pues porque tenemos que entender que las naciones deben andar a la luz de ella en el milenio. Las naciones son llamadas, o mejor dicho, a las naciones es enviado el llamado para que cada uno de las naciones se vuelvan al Señor y acaben formando parte de la esposa. Ese es el objetivo eterno en la eternidad, para eso es el Evangelio eterno. Así, ¿cómo se nos ocurre en la Iglesia a elaborar una doctrina que dice que Apocalipsis 21 es la eternidad y en la eternidad hay naciones que andan a la luz de la esposa? No. Todas las personas en el mundo en el milenio serán llamados a formar parte de la esposa, porque ese es el objetivo del Señor, llegar a formar uno solo en la familia de la fe. Bien, lo dejamos aquí y el próximo día continuamos, el Señor quiere.